Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Andersel se encontró cara a cara con la exnovia de Kerem Bürsin y el ambiente se puso muy, pero muy tenso. Todo comenzó en un evento exclusivo en Estambul, lleno de celebridades y fotógrafos atentos a cada movimiento. Andersel, radiante con un vestido rojo que capturaba todas las miradas, llegó acompañada de amigas cercanas. Sin embargo, nadie imaginaba que, en la misma gala, estaría también Demet Özdemir, reconocida actriz y exnovia de Kerem Bürsin. Al parecer, ambas no se esperaban este encuentro, y los testigos afirman que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Según personas presentes, Ande y Demet se vieron justo en la entrada principal, donde los flashes no paraban de brillar. Una fuente comentó, se miraron directamente, y aunque sonrieron por cortesía, sus ojos contaban otra historia. En ese instante, Kerem no estaba presente, pero su nombre se convirtió en el centro de murmullos entre los asistentes. Testigos afirman que Ande, manteniendo la compostura, saludó con un hola, Demet, qué sorpresa verte aquí. A lo que Demet respondió, con una sonrisa algo forzada, sí, no esperaba coincidir contigo. La breve interacción fue suficiente para que todos los presentes empezaran a especular sobre si aún existía alguna tensión no resuelta entre ellas. Lo más comentado de la noche ocurrió minutos después, cuando ambas coincidieron en la zona VIP. Fuentes cercanas aseguran que Demet hizo un comentario en voz baja, que Ande escuchó claramente, algunos amores dejan huellas difíciles de borrar. La reacción de Ande fue inmediata, levantó la cabeza y, con tono firme, dijo, hay huellas que simplemente se convierten en pasado. Esta respuesta encendió aún más las conversaciones en redes sociales, donde los fans comenzaron a dividirse en dos bandos. Mientras tanto, Kerem Bürsin, al enterarse de lo sucedido, fue abordado por periodistas al salir de un set de grabación. El actor, visiblemente incómodo, declaró, no quiero entrar en detalles, respeto a ambas y prefiero mantenerme al margen. Sin embargo, su gesto serio y la rapidez con la que terminó la entrevista dejaron la sensación de que el tema le afectó más de lo que quiso admitir. En redes sociales, el hashtag #Ande versus Demet se volvió tendencia en cuestión de horas. Los fanáticos comenzaron a compartir videos, capturas y análisis de cada gesto y palabra intercambiada. Algunos defendían a Ande, diciendo que ella había mostrado elegancia y madurez. Otros, en cambio, apoyaban a Demet, argumentando que su comentario solo reflejaba una verdad sobre las relaciones pasadas. Lo cierto es que esta inesperada reunión ha dado mucho material a los medios y, según fuentes del entorno de ambas actrices, es poco probable que vuelvan a coincidir en un evento tan pronto. Aún así, todos sabemos que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día, y no sería raro que el destino volviera a cruzar sus caminos. Tras el momento incómodo en la zona VIP, el evento continuó su curso, aunque la atención de muchos dejó de estar en el motivo principal de la gala y se concentró en cada movimiento de Ande y Demet. Los fotógrafos, siempre atentos, comenzaron a buscar ángulos donde ambas pudieran aparecer juntas, conscientes de que cualquier imagen podría convertirse en portada al día siguiente. Sin embargo, tanto Ande como Demet se cuidaron de no cruzarse nuevamente frente a las cámaras. A lo largo de la noche, los rumores crecían como fuego en pradera seca. Algunos asistentes aseguraban haber visto a Demet hablando discretamente con una productora amiga de Kerem, lo que encendió aún más la especulación sobre si el comentario que había hecho minutos antes llevaba una doble intención. Por otro lado, se decía que Ande, al retirarse un momento al jardín exterior, fue consolada por una de sus amigas, quien le recordaba que esas cosas no valen la pena. En un rincón alejado del bullicio, un grupo de periodistas de espectáculos se reunía para intercambiar información. Esto es oro puro para las portadas, comentaba uno, mientras revisaba las fotos recién capturadas en su cámara. Otros ya preparaban notas rápidas para redes sociales, redactando titulares sugerentes como, el encuentro que nadie esperaba, Ande y Demet frente a frente, o, viejos amores, nuevas tensiones. Mientras tanto, dentro del salón principal, la música en vivo intentaba devolver la atmósfera festiva, pero los invitados más atentos sabían que había una corriente invisible de tensión flotando en el aire. Un testigo comentó más tarde que, en un momento, Demet parecía observar de reojo a Ande mientras ésta hablaba con un conocido director de cine.
Era como si quisiera asegurarse de que ella supiera que estaba allí, relató. Pasada la medianoche, Ande decidió abandonar el evento. Su salida no fue discreta, varias cámaras la captaron caminando con paso decidido, saludando brevemente a los presentes y evitando responder a las preguntas de la prensa que se agolpaba a la salida. No tengo nada más que decir, fue una noche como cualquier otra, fue lo único que comentó, antes de subir a un auto negro que la esperaba. Demet, por su parte, permaneció un rato más en el lugar, conversando con colegas y aceptando posar para algunas fotos. No obstante, varios notaron que su sonrisa parecía calculada y que en más de una imagen, su mirada se perdía hacia la zona donde Ande había estado minutos antes. Al día siguiente, las portadas de los principales medios de entretenimiento no hablaban de otra cosa. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar los gestos, las palabras y hasta el lenguaje corporal de ambas actrices. Expertos en comunicación no verbal fueron invitados a opinar, algunos asegurando que la sonrisa de Demet era claramente forzada, mientras otros afirmaban que la respuesta de Ande había sido un golpe elegante pero firme. Kerem Bürsin, por su parte, se convirtió en un personaje secundario en esta historia, aunque inevitablemente mencionado en cada titular. Su equipo de representación publicó un breve comunicado en el que pedía respeto por la vida personal del actor, recordando que él mantenía buenas relaciones con ambas actrices. Sin embargo, las redes sociales no perdonaban, y muchos comenzaron a etiquetarlo en memes y videos editados que recreaban el supuesto triángulo sentimental. En Instagram y Twitter, los fans se organizaron en equipos virtuales, #Team Ande y #Team Demet. Los primeros destacaban la serenidad y el autocontrol con los que Ande había manejado la situación, mientras que los segundos aplaudían la franqueza de Demet al expresar lo que sentía. Entretanto, surgieron teorías conspirativas, algunos insinuaban que el encuentro no había sido casual, sino planificado por los organizadores para generar publicidad. Algo que nadie confirmó pero que encajaba demasiado bien con la naturaleza del mundo del espectáculo. Días después, ambas actrices retomaron sus agendas laborales. Ande fue vista en el set de una nueva serie romántica, donde saludó con simpatía a los medios y evitó referirse al incidente. Demet, en cambio, ofreció una entrevista exclusiva a una revista de moda, donde, sin nombrar directamente a Ande, habló sobre cómo las experiencias pasadas nos enseñan quiénes somos y qué queremos. Sus declaraciones, aunque diplomáticas, fueron interpretadas por muchos como un mensaje velado. A pesar de que el fervor inicial fue disminuyendo, la historia quedó grabada en la memoria de los seguidores y periodistas, lista para resurgir en cualquier momento que ambas coincidan nuevamente. En un mundo donde cada mirada, cada palabra y cada gesto puede convertirse en noticia, el episodio de aquella noche en Estambul pasó a formar parte del anecdotario inevitable de la farándula turca. Y así, entre susurros, titulares y hashtags, la crónica de ese encuentro sigue siendo contada, reescrita y exagerada, porque en el espectáculo, la verdad y la ficción suelen caminar de la mano, y el público, fascinado, siempre quiere más. Queridos seguidores, esta historia nos deja claro que, aunque el tiempo pase, hay encuentros que despiertan emociones intensas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue una simple coincidencia o hay algo más detrás de esta tensión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse para no perderse las próximas novedades y no olviden darle like a este video para que sigamos trayendo las noticias más candentes del mundo de las celebridades.